Amados hermanos, buenas noches. Estamos iniciando nuestro servicio de misiones y le damos gracias a Dios porque ya estamos en nuestros estudios entrando a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante nuestro hermano Carlos nos estará explicando. Pero quiero leer este pasaje porque va relacionado con el mensaje que vamos a tener. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La recomendación de Pablo es muy clara. Cada uno de nosotros que hemos recibido esa gracia, que hemos aceptado a Jesucristo, ahora somos embajadores de esa gracia que debemos transmitir a cada uno de los que nos rodean. Vamos a orar e iniciar este servicio. Señor, queremos agradecerte, Padre, por esta noche, por las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. Y Padre, especialmente te ruego por las familias de nuestra iglesia. Te ruego, Señor, por las familias de los que regularmente no nos escuchan y hoy nos están escuchando. También, Padre, necesitamos orar por ellos. También, Padre, ellos necesitan, Padre, una reconciliación contigo. Y de la manera en que tú te presentaste en la cruz, Padre, con los brazos abiertos, tomando de un lado a Dios, el Padre, y del otro lado al ser humano, y reconciliándonos con nuestro Dios. Gracias te damos por ello, porque dice tu palabra que quien tiene al Hijo tiene vida eterna. Y gracias, Señor, porque somos bendecidos en esa manera, que cuando hemos aceptado, Señor, tu sacrificio por la fe en nuestro corazón y creemos en tu resurrección, Señor, somos parte de ese pueblo que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está presente en este culto. Dirige cada una de las actividades, Padre, y Señor, esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bueno que está conectado con nosotros. Y es tiempo de alabanza, hermano. Entonces vamos a unirnos todos en alabanza y agradecer al Señor su sacrificio en la cruz. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos has salvado, Señor. Te damos gracias por tu cruz. Amén. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy.
por lo que has hecho por nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, al que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tragaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor, nos has rescatado de donde estábamos. A ti damos toda la gloria y toda la honra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y el Señor es bueno, hermano. El Señor es grande porque nos ha salvado. Y yo le invito a que siga cantando con nosotros en esta noche. Y le sigamos en esa misma línea, agradeciéndole al Señor su sacrificio. Señor, gracias te damos, porque en tu gran amor, Señor, tú has tomado nuestro lugar. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar.
a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. La última vez, déjame hoy besar. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Y déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tu amor es infinito y tu amor es perfecto para con tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. Es un placer poderles saludar, aunque sea por este medio. Y mi hermano, mi oración ha sido en estos días que el Señor ponga paz en nuestros corazones, que el Señor nos dé la confianza que debemos tener, puesto que somos hijos de Él, ¿va? Y lo más importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que el Señor es el que tiene el control absoluto de todo, aún de los microorganismos, mis hermanos. Entonces, es algo que nosotros debemos de considerar. Me gustaría que fueran buscando en sus Biblias, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, es el capítulo 19, versículos del 17 al 30, para que vayamos trabajando sobre ellos, mis hermanos. Esa es la cita en la cual tenemos la reflexión en esta tarde, y aquí hay un título que tiene nuestras Biblias, que se llama Crucifixión y muerte de Jesús. Y así dice la bendita palabra del Señor: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.
Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y echaban allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos por tu bendito amor, Señor, por ese amor, Señor, que verdaderamente no llegamos a comprender, Señor, y que en esta tarde, noche, Señor, vamos a estar reflexionando sobre él, Señor. Gracias, Padre bendito, porque mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, a morir por todos nuestros pecados, Señor. Padre, gracias porque verdaderamente ese amor, Señor, que has derramado sobre nosotros, Padre, es algo que no podemos entender, pero te lo agradecemos, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú estás tomando el control de este estudio, Señor, y te pedimos, Padre, que lo prosperes, Señor, en tu nombre, bendito Dios. Amén. Bien, hermanos, estamos culminando con el ministerio terrenal del Señor Jesús, y hace algunos días escuchamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, que nos estaban ministrando sobre este tema, pero con motivo de la Pascua. Sin embargo, esta reflexión obedece al estudio que hemos estado llevando ya por varios meses del Evangelio de Juan, ¿sí? Aquí en el templo los miércoles. Y haciendo un poco de contextualización, mis hermanos, vemos que el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos en Getsemaní después de la cena, ¿sí? Después de haber cenado con ellos. Y Él está bajo una gran presión. Él sabe que su hora ha llegado. Él sabe que ya todo ha terminado y Él sabe también lo que va a sufrir. Y lo vemos orando al Padre. Y Él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De pronto, mis hermanos, se oye un tumulto. Son los soldados y los alguaciles que vienen guiados por el traidor. Y el traidor, Judas, con un beso, entrega a su maestro. Jesús es arrestado por los soldados y llevado ante Anás, aunque Anás no era el sumo sacerdote, sino su yerno Caifás, ¿verdad? Y durante toda esa larga noche, mis hermanos, Jesús fue azotado, fue interrogado, fue juzgado y por último acusado de blasfemia, cuya sentencia en ese tiempo era la muerte. ¿Y por quién fue sentenciado, mis hermanos? Pues nada más y nada menos por los escribas y fariseos, por los que se suponía que debían de saber más de la Escritura, por los que deberían de saber más de nuestro Mesías, ¿sí? Y son ellos los que se encargan de sentenciarlo. Jesús no había comido ni bebido desde la última cena con sus discípulos. Tampoco había dormido en toda esa noche. Y así fue que muy de mañana, muy tempranito, lo llevan ante el gobernador Poncio Pilato. Y Pilato, al no encontrar ninguna culpa a él, lo manda a azotar por los soldados romanos, que eran unos expertos en el arte de la tortura. De esto nos habló nuestro hermano Miguel el miércoles pasado, y la verdad es algo tremendo, y pues vamos a dejarlo así con la reflexión que él nos hizo, ¿sí? Estos soldados, mis hermanos, burlándose de él, lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, le colocaron una corona de espinas, bueno, lo torturaron literalmente hasta dejarlo bañado en sangre. Después de esto es nuevamente presentado ante Pilatos,
quien se lava las manos al no encontrar en él culpa alguna, al no encontrar en él nada de qué acusarlo, ningún delito que perseguir. Pero finalmente Pilato, presionado por los líderes religiosos, sentencia a Jesús a ser crucificado por los soldados romanos. Y el Señor es obligado a cargar una cruz, la cual era utilizada en múltiples ocasiones. Así que esta cruz era un burdo madero, el cual tenía que llevar sobre su espalda, de por sí ya deshecha por los azotes, y es obligado a ir por unas estrechas calles. Así de que imaginémonos el suplicio de ir arrastrando ese pesado madero por esas calles empedradas, y con el brincoteo, mis hermanos, de ese terreno, su espalda seguía siendo lastimada, su espalda seguía siendo lacerada. Y lo llevan al Gólgota. No sé si alguna vez han preguntado ustedes, ¿qué es el Gólgota o qué era el Gólgota? El Gólgota, mis hermanos, era una colina que estaba a las afueras de la ciudad. Era un lugar donde muchas veces tiraban los cuerpos de personas para ser devoradas por los perros o por las aves de rapiña. Era un lugar pestilente, un lugar sucio que se encontraba a unos 500 o 600 metros de la ciudad. Y ahí es llevado el Señor Jesús y es clavado en esa cruz, es clavado en ese madero. Y cuando es levantado en esa cruz, mis hermanos, lo primero que el Señor dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí la pregunta sería, mis hermanos, ¿será que ese pueblo judío no sabía que estaba crucificando a su Mesías? A ese Mesías por tanto tiempo esperado, y que ahora que lo ve, ¿no supieron reconocerlo? ¿No se dieron cuenta que ese carpintero, el hijo de José, como ellos le llamaban, era el Mesías tan ansiado? Aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Y es muy conmovedor, mis hermanos, saber que Dios lo permitió así para que tú y yo fuéramos salvos. Pablo, en su carta a los romanos, dice que aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Juan, en este evangelio, en el capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que la salvación era solamente para los judíos. Dios vino a los israelitas, ¿sí? Pero Dios permitió que estos se endurecieran para abrir la puerta a los gentiles, o sea, a todos aquellos que le reciben a través de la fe. Eso es, a ti y a mí. Y lo más interesante, mis hermanos, es de que sepamos que esa puerta sigue abierta, ¿sí? Porque el Señor no retrasa sus promesas según algunos la tienen por retraso, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Es por eso, mis hermanos, que hasta el día de hoy los judíos siguen esperando a ese Mesías. Y es impresionante que Jesús, en el momento más difícil de su ministerio, en el momento más cruel, Él decide perdonar y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante, mis hermanos. La segunda palabra o frase que el Señor Jesús dijo está en Lucas 23:43, y se la dijo a un ladrón. Recordemos que Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Y uno de ellos, sabiendo que era pecador, sabiendo que era culpable, le dijo, pero le dijo creyendo, mis hermanos, le dijo con fe: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, este ladrón estaba viendo esa salvación que él estaba creyendo, porque lo dijo con fe, lo estaba viendo, pero en un futuro lejano. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, mis hermanos, no dentro de un año, no en el milenio, ¿sí? Aquí vemos que la salvación es por fe. Este hombre no se había bautizado, no sabía de doctrina, no había tomado un discipulado, pero creyó con fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, mis hermanos, la que le hizo a este hombre ser salvo. Él creyó a Jesús y en el último momento de su vida Jesús le garantizó que ese día estaría con él en el paraíso. Qué hermosa es la gracia y la misericordia del Señor, mis hermanos. Aquí vemos que no es el agua, que no es el bautismo, que no son las obras,
Una mirada de fe a través de la gracia fue la diferencia. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Démosle gloria al Señor, mis hermanos. La tercera frase que Jesús dijo, se la dijo a María, su madre física. Y permítanme subrayar aquí su madre física, la mujer que el Señor usó para que el Verbo se hiciera carne. ¿Sí? Porque luego hay veces que entra uno en controversias. No, es la madre física del Señor. Y dice Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y se lo dijo, mis hermanos, para que Juan la sustentara económicamente, ¿sí? Jesús estaba dándonos una enseñanza de honrar a nuestros padres, de preocuparnos por ellos. Aparentemente había habido un conflicto en la familia, en la casa del Señor Jesús. Recordemos que sus hermanos no creyeron en Él hasta después de su resurrección. Es por eso que vemos que no aparece ninguno de ellos cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado, ¿sí? No se ven por ningún lado. Algunos comentaristas dicen que muy probablemente José ya habría muerto para ese tiempo. Y Jesús estaba preocupado por María. Por eso dijo, Juan, encárgate de ella físicamente. Juan, encárgate de ella económicamente. Y con eso Jesús la estaba honrando. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, dice el Señor. La cuarta frase que Jesús dijo está en Mateo 27:46, que dice así, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto, mis hermanos, no significa que el Padre desamparó al Hijo, sino que Dios separó la parte humana de Jesús. Jesús fue la única persona que compartió dos naturalezas, mis hermanos. Él era y es 100% divino y también fue 100% humano. En algunos momentos de su ministerio actuó de una manera divina. Tus pecados te son perdonados, le dijo a alguien, sabiendo que solamente Dios perdona los pecados. En otro momento actuó en su naturaleza humana. Por ejemplo, él dijo, el Padre es mayor que yo, reconociendo que el Padre era mayor que él. Y en este caso, desde la cruz, él está actuando de su naturaleza humana. La comunión entre el Padre y el Hijo no se interrumpió, sino que se separó la parte humana de la divina. La pregunta es, ¿pero por qué? Por causa del pecado. La parte divina no se puede contaminar con el pecado. Pero en su humanidad, en su cuerpo, Él cargó con el pecado de todos. Fue en el cuerpo que Él sintió la separación con Dios. El pecado, mis hermanos, es lo que nos separa de Dios. ¿Sí? Por eso es que Jesús tuvo que venir y hacerse carne, mis hermanos. Que tenía que cargar con él, porque es en la carne donde Él tenía que cargar con el pecado de nosotros. Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo le dice a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en la carta a los romanos dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo sintió la separación de Dios en su carne, en su lado humano, a causa de tu pecado y de mi pecado, mi hermano. Por eso es que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo dijo porque lo sintió en su carne, en su cuerpo físico. ¿Sí? La quinta frase que Jesús mencionó, sabiendo que ya todo estaba consumado, Él dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor estaba pasando por una severa deshidratación a causa de la pérdida de sangre. Y lo dijo para que se cumpliese la palabra profética del Salmo 22:15 que dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo dijo
para demostrar que estaba sufriendo, que estaba padeciendo por amor a nosotros. Y así se cumplió la profecía que dice que le dieron a beber vinagre en vez de agua. Esto nos enseña, mis hermanos, que Jesús verdaderamente sufrió en la cruz, que no fue un show, que no fue un teatro, sino que Él verdaderamente sufrió en la cruz, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice el escritor a los Hebreos. Mis hermanos, Jesús verdaderamente sufrió en la cruz y la sufrió por amor a ti y por amor a mí. El Señor Jesucristo vio el fruto de su aflicción. Él vio a millones y millones de almas redimidas por su sangre. Él lo vio y por eso dijo, tengo sed, para que supieran que estaba sufriendo en esa cruz. Y en esa cruz donde Él estaba sufriendo, mis hermanos, entre esa multitud que Él vio, estabas tú y estaba yo. ¿No le das gloria a Dios, mi hermano? A mí hasta la carne se me hace chinita, mi hermano. La sexta palabra que el Señor dijo es, consumado es. ¿Sí? Y dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Es una frase, consumado es. La palabra que se usa aquí es la palabra nagaj, con K y J al final. Es una palabra que usaban los guerreros para proclamar la victoria sobre el enemigo. Concluido es, terminado es exitosamente. He terminado la obra, he acabado la obra de redención con éxito, he conseguido la victoria, dice el Señor. Satanás, mis hermanos, muchas veces quiso abortar la obra redentora del Señor Jesús, y esto lo vemos desde el Génesis, pero el Señor Jesús terminó la obra exitosamente. Pablo dice a los filipenses, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La séptima frase que el Señor dijo está en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba en perfecto control de su crucifixión, mis hermanos. Él siempre estuvo en perfecto control de todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces aquí, si Él estaba en control de todo eso que estaba sucediendo, la pregunta sería, entonces, ¿qué fue lo que mató al Señor Jesús? ¿Qué lo mató? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los clavos, mi hermano? Él tuvo en todo momento el control absoluto de todo. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El trabajo de Cristo, mis hermanos, fue un éxito tremendo. Fue un éxito total. Él inclinó la cabeza y entregó. Él entregó el Espíritu. Nadie se lo quitó, mi hermano. Él lo entregó. Y mira lo que dice Pablo a los colosenses, en el capítulo 2 del versículo 13 en adelante, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, fue en la cruz que el Señor dejó sin argumentos al acusador. Dejó sin argumentos a las potestades. En la cruz, mi hermano, el Señor Jesús venció el pecado, no solamente como culpa de nosotros, mis hermanos, sino también como poder sobre nosotros. Por eso es que Pablo dice a los romanos que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Finalmente, mis hermanos, vemos que entonces es en la cruz donde Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Por todos, mi hermano. Esto es algo que debemos de estar bien conscientes, bien seguros y creerlo firmemente. El Señor ya pagó por tus pecados. Dale gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este mensaje de nuestro hermano Carlos.
Y antes de despedirnos, le quiero recordar que el día viernes estaremos en nuestro servicio de oración y el domingo a las 11 de la mañana. Hermano, quiero orar con usted. Seguramente hay peticiones de cada uno de ustedes. Quiero orar por su economía, porque en los hogares yo sé que hay escasez. Todos lo hemos sentido. Y no solamente escasez, sino también alza de precios, y que el Señor nos ayude para salir adelante de esta crisis. Padre Santo, gracias te damos por estar, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, sé que hay necesidades en cada hogar. Sé que hay pruebas y luchas por las cuales clamamos a ti, Señor, que trates nuestra vida, que manifiestes, Señor, tu mano poderosa en cada hogar. Padre, donde hay problemas de salud, te rogamos, Señor, que estés presente, pues tú eres nuestro médico divino. Rogándote, Señor, que tú seas el proveedor en los diferentes hogares. El alimento escasea, y siempre que hay pestes, que hay problemas, pandemias, atrásito de ello viene el problema del hambre. Señor, tú tratas de diferente manera a tu pueblo. Ya lo hemos dicho, Padre. No he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan. Y confiamos en ello y creemos, Señor, que tú estás en nuestros hogares. Señor, probablemente está pendiente la letra, el pago, los problemas pendientes que tenemos, Señor, en cuestiones económicas. Te ruego, Padre, que nos ayudes. Te ruego, Señor, que no haya problemas después de esto, que no haya represalias, Señor, en los pagos que tenemos que hacer. Te ruego, Padre, que estés presente en cada hogar. Y también, Padre, agradecerte por este servicio, rogándote que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.